El mensaje del día de hoy lo he titulado Un gran evangelista llamado Pablo. Pablo fue llamado por Jesús a ser un evangelista. Pocos días después de su encuentro con Jesús, caminó a Damasco. Ananías, un hermano que vivía en esa ciudad, fue comisionado por Dios para visitar a Saulo y poner las manos sobre él. Cuando Ananías se resistía y le decía a Dios los males que Saulo había ocasionado y estaba ocasionando entre los seguidores de Jesús, Dios le dijo a Ananías en Hechos 9, 15 al 17, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías y entró en la casa y puso las manos sobre él y Saulo recibió la vista. Siempre, queridos hermanos, me ha impresionado cómo Pablo hizo para llevar el evangelio al mundo conocido de su tiempo. Él recibió un gran llamado, pero no tenía muchos recursos. Él, junto con los otros apóstoles y también los discípulos que había en aquel tiempo, llevaron el evangelio a todo el mundo conocido de su época. Me impresiona al pensar cómo Pablo pudo realizar estos viajes misioneros. Se cree que él recorrió por lo menos 11.000 kilómetros en sus 3 viajes misioneros, sin contar el que hizo hasta Roma. En ese tiempo no había el transporte adecuado para hacer este tipo de viajes. ¿Cómo Pablo pudo fundar las iglesias en Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso, en las provincias de Galacia y en otras ciudades? Cuando el mayor tiempo que le dedicó a una de ellas, a la de Éfeso, fue de 3 años. Corinto, año y medio. Hablando de Éfeso, Hechos 20:31 dice, «Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno». Me pregunto cómo Pablo pudo levantar líderes y ministros en las ciudades que visitaba. Líderes como Timoteo, Tito, Lucas, Aquila, Priscila, Epafrodito, Apolos, Epafras, Tíquico, Aristarco, Demas, Silvano y otros. ¿Cómo pudo hacerlo si no tuvo un contacto directo con ellos? Hermanos, ¿cómo pudo Pablo y los otros discípulos solo en 35 años llevar el evangelio de Jerusalén hasta la capital del imperio de aquel entonces, Roma? No tenían recursos en aquel tiempo, no habían Biblias, no había seminarios, pastores, no habían cristianos, tampoco habían recursos económicos. Por los datos bíblicos e históricos, los eruditos estiman que el ministerio del apóstol Pablo fue entre 30 y 35 años. Hermanos queridos, la historia de este gran hombre de Dios, la vida de Pablo, que se refleja en su conversión, los viajes misioneros, los últimos años de su vida, las cartas que escribió, ilustra la profunda transformación que hubo en su vida. Hubo un cambio radical completo en su vida desde su conversión. Ilustra la fe inquebrantable que sostuvo en cada instante de su vida, en tiempos buenos y en tiempos malos, y su pasión por predicar el evangelio que lo hicieron el gran evangelista. Lo más importante del apóstol Pablo, queridos, es el impacto, es la inspiración, es el desafío que produce en nuestras vidas, especialmente en las vidas de quienes amamos y queremos servir al Señor. Y el legado incalculable, sin precio, que nos dejó a través de sus cartas, porque sus enseñanzas siguen influyendo en la teología, en la vida práctica de los cristianos, lo cual demuestra su invaluable influencia, hermanos. La vida de este gran hombre sigue inspirando y guiando a millones de creyentes en todo el mundo. Esta mañana estaremos reflexionando en el tema un evangelista llamado Pablo, quien dijo en 1 Corintios 9:16, «Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio».
Este tema lo vamos a desarrollar en 3 partes: el mensajero, su mensaje y su obra. Veamos el primero, Pablo el mensajero. Me impresiona cómo Pablo aceptó el llamado de Dios. Él no puso ninguna resistencia. Poco después de su encuentro con Jesús, camino a Damasco, después que Jesús le revelara su identidad, cuando dijo en Hechos 9:5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dice el versículo siguiente, el versículo 6, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo reconoció inmediatamente a Jesús como el Señor. Y la palabra Señor significa dueño de todo, aún de su propia vida. Es por eso que le dijo Señor, pero dijo algo más. ¿Qué quieres que yo haga? En otras palabras, haré todo lo que tú me digas. Hermanos, la aceptación de su llamado fue de inmediato. Él no lo pensó, no era necesario. No fue como muchos de nosotros que retrasamos la respuesta a ese llamado, o que le dijimos, lo haré, pero déjame que primero, y ponemos otras cosas. O quiero que me des una señal de que es tu voz la que me está hablando. No, hermanos queridos. Pablo dijo con toda seguridad, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este glorioso llamado lo acompañó a Pablo hasta el final de sus días. Su llamado siempre fue su tarjeta de presentación. Pablo, apóstol de Jesucristo. No había duda de este llamado. Cada vez que él escribía una carta, antes de hablar del tema de la carta, se presentaba como el apóstol de Jesucristo. Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En 1 Corintios 1:1 encontramos Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Efesios 1:1 añade Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. 2 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Queridos, Pablo nunca dudó de su llamado. Aun cuando estuvo pasando por persecuciones y ataques que pusieron en riesgo su vida. Él dijo en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día final. Es impresionante, queridos hermanos, que casi al final de su ministerio, cuando el apóstol estaba en su tercer viaje, él escribió a la iglesia en Galacia. Y en Gálatas 1:15-16 encontramos, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo aún estaba convencido que el llamado al ministerio fue hecho por Dios, que él fue apartado aún desde el vientre de su madre, para que predicase Jesús entre los gentiles. Queridos hermanos, Pablo, al aceptar el llamado de Jesús, sin duda tuvo que dejar cosas, muchas cosas, y dejar títulos que para este mundo, o para el mundo de aquel entonces, dicho mejor, significaban mucho. Pablo nos cuenta su testimonio ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 5-8. Fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto al celo, era un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y aún, ciertamente, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo seguía diciendo, Cristo es mi Señor y todo lo demás es basura. Los títulos que el mundo ofrecía y que eran tan importantes para la gente de su época, queridos, llegó a ser, como él dice, los tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, queridos hermanos, Jesús y su ministerio eran la prioridad en su vida. Si Pablo, me pongo a pensar, no hubiera aceptado el llamado de Dios, hubiera pasado por esta vida como un anónimo más, como una persona más que pobló el planeta Tierra. O en el mejor de los casos, quizás hubiera pasado como una persona importante, pero que solamente influía en su tiempo. Pero qué hermosos es saber, hermanos, que su llamado y su obediencia lo inmortalizaron. Pablo llegó a ser un gigante en la fe. Llegó a ser un gran evangelista. Pablo hizo cosas hermosas para Jesús y para sus contemporáneos. Estos, queridos, es una hermosa enseñanza para nosotros hoy. ¿Sabe por qué? Porque hoy como ayer Dios sigue llamando a hombres y mujeres a su servicio. Hombres y mujeres que estén dispuestos como Pablo a dejar todo para seguirle. Querido, si Dios te está llamando, te invito a que respondas hoy como Pablo lo hizo hace más de 2000 años. Señor, ¿qué quieres que haga? De seguro que el Señor tiene una tarea que solo tú la puedes hacer. Sin duda tendrás que dejar cosas, pero quiero decirte que estas no son nada comparables las cosas que dejas con las que el Señor tiene preparado para ti. En segundo lugar, después de ver el mensajero, veamos el mensaje. Es muy importante, queridos, conocer y ser conscientes el mensaje que tenemos para entregar. La mejor definición que tenemos acerca del mensaje que Pablo entregaba se encuentra resumido cuando él escribió ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y leo en la Nueva Versión Internacional. Pablo afirmó enfáticamente, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los que no son judíos. Pablo sabía, hermanos, Pablo estaba convencido, él estaba seguro que el mensaje que tenía entre manos era poderoso. Era poderoso para salvar a todos los que en él creían. No importa quiénes eran, cuál era su condición o qué habían hecho, no importa. Este mensaje era poderoso para transformar las vidas radicalmente. Pablo lo había experimentado. Él había experimentado este poder en su propia vida. Él había recibido salvación. Su vida había sido transformada radicalmente. De un perseguidor de la iglesia, él pasó a ser un predicador del Evangelio. Hermanos, Pablo creyó el mensaje. Pablo recibió salvación, pasó de muerte a vida, conoció la verdad y ésta lo hizo libre. Su vida fue transformada de un hombre que respiraba amenazas contra los cristianos. Ahora les llama hijitos míos. De un hombre que odiaba a estas personas, ahora lo más que quería estar con ellos. De un hombre que escribía denuncias contra los cristianos, que sus manos escribían esas cartas de denuncia, ahora escribe cartas de amor. De un hombre que arrastraba, que apresaba, que consentía en la muerte de los discípulos del Señor, ahora se gozaba de lo que padecía por Cristo. Pablo había pasado de ser un perseguidor a un predicador, porque él había experimentado
que el evangelio, que el mensaje que él tenía en sus manos era poderoso para cambiar cualquier vida. Por eso decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Queridos, el mensaje que el Señor nos ha encomendado es un mensaje poderoso. No dejemos de predicarlo, no dejemos de enseñarlo, porque no hay persona que el Señor no pueda transformar. Si el Señor lo hizo con Pablo, si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. El evangelio del Señor es poderoso y no tenemos que avergonzarnos de él. Su obra, ¿cuál fue la obra de Pablo? Hermanos queridos, se cree que Pablo tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco cuando él tenía 35 años. Y luego de esta experiencia, dice la palabra del Señor que estuvo 3 años en el desierto de Arabia, recibiendo directamente de Dios la enseñanza. Después de estar en Arabia, volvió a Damasco y luego viajó a Jerusalén para entrevistarse con Pedro y pasó con él 15 días. Esto lo dice en Gálatas 1, 17 y 18. Dice, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Luego de estar en Jerusalén, volvió a su tierra natal, Tarso, en donde quedó por 4 años más, como lo dice Hechos 9:30. Pasados estos 4 años, Bernabé llegó hasta Tarso para invitarlo a apoyarle en la iglesia en donde él era pastor. Bernabé estaba pastorando en Antioquía y Pablo fue con él y ambos estuvieron pastoreando esta hermosa iglesia por espacio de 1 año. Pasado ese año, hubo un día de ayuno en esta iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé para la obra misionera. Dice Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, a Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado, para la obra a los que los he llamado. Entonces, ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos queridos, Dios llamó a través del Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé al primer viaje misionero. Pablo hizo oficialmente 3 viajes misioneros. Estos fueron hechos al Asia Menor, a Macedonia y Grecia. Pero también algunos comentaristas de la palabra suelen agregar un 4.º viaje, el que hizo a Roma cuando fue llevado preso a Roma. Se cree que empezó el primer viaje más o menos en los años 47 y 48 después de Cristo. Y este año duró aproximadamente 2 años. Este viaje duró más o menos 2 años. Este primer viaje lo llevó a 8 ciudades, entre ellas Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y como resultado de este primer viaje fundó las iglesias en Perge, en Antioquía de Pisidia, en Listra, Iconio y Derbe. Se estima que en este viaje recorrió más o menos 2.300 kilómetros. Después de esto quedó 2 años en la iglesia de Antioquía, donde tuvo que ir a Jerusalén para el concilio, que tuvo lugar porque fue acusado de hablar mal contra Moisés y la ley de Dios. Y ahí también trataron el tema de la circuncisión a los gentiles. El segundo viaje misionero duró 3 años. Fue del año 50 al 53 después de Cristo. En este viaje misionero visitaron algunas ciudades e iglesias que habían fundado en el primer viaje, como Derbe, Listra, y luego, impedidos por el Espíritu Santo de ir a Asia y a Bitinia, dice la palabra que se fue a Troas. Y de ahí, guiados por el mismo Espíritu Santo, fueron a Filipos. Después pasaron a la ciudad de Tesalónica. Luego vinieron a Berea, Atenas y a Corinto
en donde permanecieron el tiempo más largo en el segundo viaje misionero, que fueron 18 meses. Y finalmente fueron a Éfeso. En este segundo viaje funda las iglesias de Filipo y Corintos. Fueron 7 las ciudades visitadas en este segundo viaje misionero y después regresaron a Jerusalén. Se estima que en este viaje recorrió 4.500 kilómetros. El tercer viaje fue alrededor de los años 53 a 57. Duró 4 años. Pablo fue por tierra de Antioquía hasta Tarso y pasó por Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, iglesias que ya había fundado en el viaje primero. Y de ahí fue a Éfeso. Y de Éfeso partió por mar hacia Macedonia y llegó a Filipos. Luego fue a Corinto. Luego fue por tierra a Atenas, a Berea y a Tesalónica. Y volvió luego para Éfeso. Y de ahí empezó su regreso del tercer viaje misionero a Mileto y de ahí fue a Jerusalén. En este tercer viaje misionero, Pablo fundó la iglesia de Éfeso, en donde permaneció por 3 años. Ahí estuvo preparando líderes, capacitando a la iglesia, porque él descubrió que esta región era clave para las provincias que quedaban en el Asia Menor. En este tercer viaje se estima que recorrió 4.300 kilómetros. Queridos, en estos 3 viajes fueron más de 11.000 kilómetros que viajó, que recorrió. Algunas veces a pie, otras veces, imagino, como se llama, a lomo de bestias. No sabemos si eran camellos, caballos, burros, y también el uso del barco para desplazarse de un lugar a otro. Queridos, no puedo ni imaginar cómo fueron estos viajes. Hermanos, cuando me pongo a pensar en el ministerio de Pablo, en la obra que él hizo con la ayuda del Señor, pienso cómo pudo Pablo fundar las iglesias de Filipo, Tesalónica, Corinto, Éfeso, en la provincia de Galacia habían otras y en otras ciudades. Cuando el mayor tiempo que quedó en una de ellas fue 3 años en Éfeso. En Corinto quedó 1 año y medio, pero en las demás solo estuvo de paso. ¿Cómo pudo fundar y levantar iglesias fuertes en esos lugares? ¿Cuánto tiempo nos lleva ahora levantar una iglesia cuando vamos a un lugar y empezamos de cero? Me pregunto cómo pudo levantar Pablo a los líderes y ministros en las ciudades que visitaba. ¿Cómo pudo hacerlo si no tuvo un contacto directo con ellos? Me pregunto cómo Pablo en solo 35 años y los cristianos de su tiempo lograron llevar el evangelio de Jerusalén a la capital del imperio de aquel entonces, a Roma. ¿Cómo pudo hacer esto sin recursos? Hermanos, pensar en todas estas cosas que logró este gran evangelista llamado Pablo es un motivo de desafío, es un motivo de inspiración en hacer lo que él hizo y que logró tantos resultados en su época. Permítame compartir 6 cosas que aprendí al leer la historia y el ministerio de este gran hombre. Estas cosas naturalmente salen después de leer la historia de Pablo relatada en el libro de los Hechos. En primer lugar, hermanos, diremos que fue el Espíritu Santo quien dirigió la iglesia. Fue el Espíritu Santo quien llamó a Pablo y Bernabé para que fueran como misioneros por el mundo. Fue el Espíritu Santo que le impidió a Pablo y a Silas ir a Asia y les prohibió ir a Bitinia. Pero fue el mismo Espíritu Santo que les dio la visión para ir a la primera ciudad de Europa llamada Filipos. Fue el Espíritu Santo quien en repetidas ocasiones, y especialmente por las noches, cuando uno lee el libro de los Hechos, uno dice, vio a Pablo en visión de noche. Pablo recibía visión de Dios constantemente. Y Dios podía indicarle a través del Espíritu Santo qué es lo que debía hacer en esas ciudades. En cierta oportunidad le dijo, no calles, habla porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y muchas veces le advertía o le recordaba el ministerio que tenía que hacer.
cuando estaba de viaje a Roma como un preso en su último viaje. Hermanos, de noche se le presentó el ángel en visión y le dijo: ten ánimo, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Es decir, el barco llegará a Roma porque es necesario que testifiques de mí ante el César. Hermanos, el Espíritu Santo fue quien dirigió la iglesia, pero Pablo también estuvo en comunicación tan directa con el Señor y fue guiado por su Espíritu a hacer las cosas que él hizo. En segundo lugar, hermanos, puedo ver que predicar el Evangelio en este contexto que nos relata el libro de los Hechos demandó de Pablo grandes esfuerzos sobrehumanos y él estuvo dispuesto a hacerlo. Él estuvo dispuesto a trabajar incansablemente para que el Evangelio de Dios crezca, para que su reino avance. Recorrer en esa época 11.000 kilómetros no era nada fácil. Como dije, Pablo lo hizo caminando, a lomo de bestia, en barcos. Eso no fue nada fácil. Se dice que Pablo predicaba el Evangelio en el día y por las noches trabajaba haciendo tiendas o carpas. Puedo imaginar que Pablo fue un hombre de trabajo arduo, incansable. Me lo imagino durmiendo muy poco, porque no solo predicó y trabajó con sus propias manos, sino que se dio tiempo para escribir las 13 cartas que escribió. Pablo fue un hombre de trabajo arduo, infatigable. Pablo estuvo dispuesto a pasar por sufrimientos en tercer lugar. Estuvo dispuesto a pagar el precio. Pasó por peligros, a punto que su vida estuvo expuesta en varias oportunidades. En Corintios capítulo 12, Pablo nos cuenta sus sufrimientos. Cuántas veces fue azotado, cuántas veces fue apresado, cuántas veces estuvo como un náufrago, estuvo con hambre, estuvo en el desierto, en peligro de los judíos, en peligro de los gentiles. Hermanos, cuántas veces Pablo estuvo a punto de perder la vida, como pasó en Listra, cuando lo apedrearon y Pablo se desmayó y luego lo arrastraron hasta afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y Pablo se levantó y siguió su camino y siguió predicando. Queridos, Pablo estuvo dispuesto a pasar sufrimientos, peligros, y dispuesto aún a dar su vida, como él le dijo a Timoteo, dispuesto a darlo en sacrificio por amor de Cristo y de su iglesia. En cuarto lugar, aun cuando Pablo, queridos, fue guiado por el Espíritu Santo, Pablo fue un gran estratega. Siempre escogió las ciudades de donde el Evangelio podía extenderse con más facilidad. Escogió a Filipos, una ciudad importante y la primera de Europa, Éfeso, de donde podía influir a toda Asia, y otras que eran importantes. Él fue estratégico. Él pensó ir primero en cada ciudad que llegaba. Él iba a las sinagogas. Ahí se suponía que encontraría judíos que amaban su religión, que conocían la ley. Y por eso en cada ciudad que iba, primero llegaba a las sinagogas, pero luego escogió los lugares donde se reunía la gente. Imagino a Pablo, antes de hacer algo, cuando llegaba a cada ciudad, inspeccionaba, hacía un estudio de la ciudad. Por eso que fue junto al río, donde las mujeres se sentaban para la oración. Fue a las plazas, fue al Areópago, porque ahí se reunían los atenienses para escuchar las cosas nuevas. Él fue un gran estratega. Y Pablo también, queridos, supo usar al máximo los recursos que había en su tiempo. Usó de manera magistral las cartas, que era el medio de comunicación en aquel tiempo. Mantuvo a las iglesias dentro de una doctrina sana, de una doctrina correcta. Las usó para corregir errores que se presentaban a través de estas cartas y también para dar ánimo cuando los hermanos estaban expuestos a peligros. Asimismo usó las cartas para capacitar a los líderes de su tiempo, a Timoteo, a Tito, a Demas, a Silvano, a Apolos. Él los capacitó por medio de estas cartas. Oh, hermanos, cuando pienso en la vida de este gran hombre, no puedo ni imaginar lo que Pablo haría si viviera en nuestros tiempos.
Si Él pudiera usar los recursos que hoy tenemos, la facilidad del transporte, el uso de la página impresa, la radio, la televisión y especialmente el uso de los medios cibernéticos que hoy se nos ofrecen, el email, el WhatsApp, el Instagram, todas estas cosas. Oh, hermanos queridos. Pero Él no tuvo estos recursos que nosotros sí tenemos. Doy gracias a Dios por la vida y ministerio de este gran hombre, el apóstol Pablo, que hoy nos enseña que, en primer lugar, Dios sigue llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle en el extendimiento de su obra. Aún, queridos, hay mucho terreno que conquistar. Aún hay personas que no han escuchado el mensaje de salvación. Me pregunto, ¿serás tú uno de ellos que, como el apóstol Pablo, hoy le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En segundo lugar, Pablo nos enseña con su vida y ministerio que el mensaje del Señor es poderoso. El mensaje del Señor es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. El mensaje que tenemos entre manos puede transformar vidas radicalmente de todas las personas, como lo hizo con Pablo, para aquel que cree, que lo recibe. Queridos, no hay persona que Dios no puede transformar, porque el mensaje que se nos ha dado es poder de Dios. Y finalmente, queridos, piensa en esto, reflexiona en esto. Hoy el Señor nos ha dado recursos suficientes para llenar este mundo con el mensaje de salvación. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tantos recursos como los tenemos hoy para llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Si Pablo pudo hacer lo que hizo sin recursos o con pocos recursos, ¿cuánto más podemos hacer nosotros hoy? El asunto es que nos decidamos. El asunto es que aceptemos el llamado de Dios. Queridos, el Espíritu Santo sigue activo en su iglesia. Solo está esperando que alguien como tú le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.